esa ley. Ok, chicos, muy buenas tardes. Ya estamos ya con el último tema, último curso referente a la historia del Perú. El día de hoy nos toca hablar sobre el gobierno de Agustín Gamarra, o el segundo gobierno de Agustín Gamarra, porque él tuvo dos gobiernos, y acá la anarquía militar. Vamos con los antecedentes. Para el segundo gobierno ya estuvo fin en la Confederación Perú-Boliviana que vimos la semana pasada cómo se formó, el retiro de las tropas chilenas del Perú, destierro de Obregoso y retiro de Santa Cruz, ¿ya? Ya no me estoy escribiendo al WhatsApp, por favor, ¿ya? Ya no me estoy escribiendo en el WhatsApp, concentrados acá. Vamos con el segundo gobierno de Agustín Gamarra, que fue entre el año 1839 y el año 1841. Vamos con varios aspectos. Con el político dice que Agustín Gamarra asume el mando al Poder Ejecutivo después de la terminada la Confederación Perú-Boliviana bajo el cargo de presidente provisorio de la República, concedido por el Congreso de Huancayo en el año 1839, siendo reafirmada su presidencia el 29 de noviembre de 1839. A su periodo de gobierno se le conoce como la Restauración. Entre sus principales disposiciones tenemos ampliar el periodo presidencial de 4 a 6 años, el reemplazo del presidente del Consejo en caso de vacancia de vacancia. A ver, por favor, entren a la hora, por favor. Entre sus principales disposiciones tenemos el ampliar el periodo presidencial de 4 a 6 años, el reemplazo del presidente del Consejo en caso de vacancia del presidente de la República. Solo se reconoce como ciudadanos a los hombres libres nacidos en el Perú, con lo que se dejó tácitamente reconocida la esclavitud y además para ser ciudadano se tenía saber leer, escribir y pagar alguna contribución al Estado y contar con 25 años. Dio impulso a la instrucción fundado el Colegio de Guadalupe. Allá ahí para comenzar ya vemos de que amplió el gobierno de 4 o 6 años. En caso de que haya una vacancia, automáticamente el presidente del consejo iba a ser cambiado, reemplazado, ¿no? Para que seas peruano legítimo, tenías que haber nacido acá en el Perú, ¿no? Obviamente con ello dio a entender que todavía la esclavitud estaba todavía en apogeo, ¿no? Impulsó lo que es la instrucción y comenzó lo que es la construcción del Colegio Guadalupe. Este en el aspecto político del segundo gobierno de Agustín Gamarra. En el aspecto interno hubo lo que es la revolución del Vivanco. Desde Arequipa, el 1 de enero de 1841, debido a la actitud autoritaria de Gamarra, se alzó el coronel Manuel Ignacio de Vivanco, prefecto de Arequipa, bajo el lema de la regeneración. Se acusaba a Gamarra de haber llegado a poder por la imposición chilena, que su gobierno estaba protegido por las bayonetas extranjeras. Se declaró jefe supremo con el título de regenerador. Sería Ramón Castilla, ministro de Guerra, el encargado de reprimir el movimiento ivantinista, enfrentándose a Cachamarca el 25 de marzo, victoria de Vivanco, y Cuevillas el 16 de abril, victoria de Castilla, haciendo que Vivanco se exilie a Bolivia. Invasión de Bolivia. Luego de fracasar las campañas en el Perú, Santa Cruz, por intermedio de sus partidarios en Bolivia, logró rehacer su prestigio, siéndose llamado jefe supremo de ese país. El regreso de Santa Cruz al gobierno boliviano constituía un
inminente peligro para el Perú y sobre todo para el gobierno de Gamarra, quien consideró el momento para la reintegración de Bolivia a Perú. El 13 de julio de 1941 se fue rumbo a Bolivia, dejando encargado al mando supremo al presidente del Consejo del Estado, Manuel Menéndez. Gamarra pretendía aprovechar los problemas políticos que atravesaba en esos momentos Bolivia debido a los enfrentamientos entre el general Juan Velasco, presidente provisional, contra el general Vigilián, quien llevaba a cabo los movimientos subversivos. Esa era la idea en ese caso de. Vamos a lo que es la muerte de Gamarra. Recordemos que Gamarra se fue hasta Bolivia. La idea era nuevamente que Bolivia sea parte del Perú, ¿no? Vamos a su muerte. Ante la amenaza de la invasión Gamarra, se produjo en Bolivia la Unión Nacional en torno al general Villerián, aliado a Santa Cruz. El ejército peruano avanzó hasta ocupar La Paz, 15 de octubre. Posteriormente, ambos se encontraron en la pampa de Viacha, cerca de la estancia de Ingavi. En ese lugar fue capturado Castilla y sería asesinado a Gamarra el 18 de noviembre de 1841. Anarquía militar, ese ya con la muerte de él viene la anarquía militar. La palabra anarquía designa la ausencia de poder público, es decir, la situación política o social en la que en ningún individuo ejerce poder coactivo o autoridad forzada sobre otros, se llama anarquía militar. El periodo en el cual el Perú tuvo una guerra civil que se inició a partir de la muerte de Gamarra y terminó con la llegada del poder de Ramón Castillo. Situación externa, amenaza boliviana. A la muerte de Gamarra estaba encargado del gobierno el presidente del Consejo de Estado, Manuel Menéndez, quien decide continuar el enfrentamiento con Bolivia debido a la invasión boliviana de los territorios de Puno, Tacna, Arequipa, Tarapacá y Moquegua. El enfrentamiento contra Bolivia finalizaría con la firma del Tratado de Paz de Puno el 7 de junio de 1942, retirándose el ejército boliviano del territorio peruano. Situación política, el desgobierno. Después de esas situaciones, los jefes militares observaron debilidad en Menéndez y desconocieron su autoridad. El primero fue Gutiérrez de la Fuente, Cusco, 1842. Por esa razón, los jefes en Lima considerarían el poder a Francisco Vidal, mientras que Menéndez huía a Chile. Desconociéndose los eventos ocurridos en Lima, se subleva a Crisóstomo Torrico contra Menéndez, quien ya estaba en Chile. Debido a esto se produce la guerra civil. Antonio Gutiérrez de la Fuente y Francisco Vidal contra Juan Crisóstomo Torrico y Miguel de San Román. La victoria correspondió a Gutiérrez de la Fuente y Francisco Vidal, quienes llegan a Lima asumiendo la presidencia el segundo, pero los continuos rebeliones de los caudillos y los pronunciamientos en Arequipa del coronel Manuel Ignacio de Vivanco, 20 de febrero de 1943, hicieron que éste entregara el poder a Augusto Figueroa, quien gobernó unos días hasta la llegada a Lima de Vivanco. El directorio de Vivanco, el 7 de abril de 1843, entra en Lima, triunfante Manuel Ignacio de Vivanco, e instala el gobierno denominado el directorio, debido a que asumió el cargo con el título de Supremo Director del Perú. Fue un régimen de carácter autoritario basado en la doctrina de la soberanía de la inteligencia, idea de Bartolomé Herrera. En un intento por tener el gobierno autoritario, decretó exigir a las autoridades y funcionarios civiles, militares y eclesiásticos de todo origen del país, sin incluir el poder policial, que prestaran un juramento de obediencia. Durante su gobierno se produce una sublevación de Domingo Nieto, Moquegua y Ramón Castilla Tacna, en la cual se difunde por el territorio a excepción de Arequipa. Semana Magna. Con esa situación, el prefecto de Lima, Domingo Elías, se subleva contra el gobierno de Vivanco en la denominada Semana Magna, en la que el pueblo limeño se preparó para enfrentarse a Vivanco, pero esto no sirvió porque esto fue derrocado en el enfrentamiento que tuvo con Castilla el 22 de julio de 1844 en el Carmen Alto, Arequipa, luego del cual Vivanco se asilió a Ecuador y Ramón Castilla entregaría el mando de la Junta de Gobierno de Menéndez para que éste convocara a elecciones en 1845. La explotación del guano de la Sila bajo el sistema de arriendo o contrato se inicia durante el gobierno de Agustín Gamarra, con quien se firmó el primer contrato del guano con Francisco Quirós, ¿no?
Línea de tiempo. En 1939, fin de la Confederación Boliviana. En 1941, muerte de Gamarra en Ingavi. En 1840, inicio del directorio. Y en 1945, batalla de Carmen Alto, donde fue vencido, obviamente, en este caso, obviamente, Vivanco, ¿no? Vivanco, en Vivanco fue llamado así de esa manera porque él entró como supremo director del Perú. ¿Ya? Por esa razón fue llamado el gobierno de directorio de Vivanco. ¿Bien? Ok, muy bien, chicos. Ahora lo que van a hacer ahorita, en estos momentos, en estos instantes, ya van a completarme esto de acá, esto de acá, esto de acá, esta preguntita de acá, esta preguntita de acá. Ya saben, a mi número de celular me envían ahí. Si es que yo no les contesto, chicos, de repente, porque uno me está diciendo, profesor, ¿por qué no me corresponde? Yo lo estoy leyendo. Recuerden que son varios. Entonces, ahorita yo estoy leyendo uno por uno para ver qué tal van y yo voy luego respondiendo. Ya, por eso me demora. Bien, chicos, ahí está. Comiencen a trabajar. Les doy exactamente 10 minutos para que lo trabajen con tranquilidad. Y luego les comparto un video referente al tema de hoy día, que es el segundo gobierno de Agustín Gamarra y la anarquía. ¿Ya? Vamos, comiencen a trabajar. Ya, profesor.
De 1829 a 1833 fue su primer gobierno. Recordarás eso, ¿no? Hoy día vamos a ver el segundo gobierno, que como puedes apreciar en la pantalla, dice de 1839 a 1841. Agustín Gamarra, un personaje bastante protagonista en la etapa del primer caudillismo, ¿no? O del caudillismo militar o del primer militarismo, llamado por Jorge Basadre de Broma, nuestro historiador, como el de Ejecutivo Fuerte, ¿no? El gran mariscal, nacido en Cusco, cuya esposa Francisca Zubiaga también tuvo protagonismo en su gobierno, ¿no? Y fue llamado inclusive la mariscal. Hoy vamos a ver su segundo gobierno. Atención con el dato que te voy a dar ahora, ¿no? Gamarra va a ser el primer presidente en gobernar 2 veces, ¿no? Ya el primer presidente en gobernar 2 veces va a ser Agustín Gamarra. A ver, Gamarra presidente. Gamarra gobernaba ya el Perú desde fines de 1838. Profe, en 1838 no existía la Confederación Perú-Boliviana, sí, tiene razón. La Confederación Perú-Boliviana que ya vimos ya la clase pasada duró de 1836 a 1839. Pero ya finalizando el año 38, los chilenos que habían organizado expediciones restauradoras contra la Confederación para restaurar los países de Perú y Bolivia por separado, habían puesto a Gamarra como presidente del Perú, ¿no? A fines de 1838. Dice, como presidente provisorio en plena guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, es decir, mientras todavía se está desarrollando la guerra para desintegrar, desaparecer la Confederación Perú-Boliviana, ya Gamarra había sido proclamado por los chilenos como presidente provisorio del Perú. Y en tal condición convocó a un congreso que se reunió en Huancayo en 1839. Esta asamblea, después de decretar la nulidad de todos los actos de la Confederación, dio una nueva constitución y conforme a ella se eligió presidente constitucional a Gamarra. Su régimen fue reconocido como la Restauración. A Gamarra se le conoce como el presidente restaurador, ¿no? Restaurador de las repúblicas independientes de Perú y de Bolivia,
en este caso del Perú, porque es peruano, en contra de lo que fue la Confederación alguna vez, ¿no? Entonces, va a tener gobierno provisorio y luego un gobierno constitucional, que lo vamos a ver a continuación. Ahí en el mapa tú puedes ver la Confederación Boliviana que surgió en tres estados, y justamente contra ellos lucharon Chile y Argentina en expediciones restauradoras, ¿no? Y los chilenos finalmente vencen a Santa Cruz en Yungay y proclaman a Gamarra como presidente provisorio del Perú. Periodo presidencial, lo estaba diciendo. Presidente provisorio del Perú a partir del 25 de noviembre de 1838, finalizando ya ese año, ¿no? Pero por los chilenos, no por la fuerza de las bayonetas, ya casi como un golpe de Estado. Tiene que ser ratificado por el Congreso, ¿no? O por una institución del Estado peruano, dice. Ratificado presidente provisorio del Perú el 15 de agosto de 1839, por eso en la primera imagen te puse en 1839 a 1891, ¿no? Porque recién va a ser ratificado, es decir, va a ser legal como presidente provisorio del Perú a partir del 15 de agosto de 1839 al 10 de abril de 1840, ratificado por el Congreso General Constituyente dándole el título de restaurador del Perú, ¿no? Presidente constitucional el 10 de julio de 1840 al 18 de noviembre de 1841. Profe, ¿solamente un año duraba la presidencia en ese tiempo? No, debió gobernar hasta el año 1846, profe, 6 años, dura 4, con la constitución de Huancayo de 1839, durante su gobierno, se va a establecer que la presidencia o el periodo presidencial dure 6 años. Antes era 4, ahora 6. Pero Gamarra duró un año y no, semanas, porque va a morir. Atención con este dato de acá, va a ser el único presidente del Perú que murió en combate, ¿no? El único presidente del Perú que murió peleando, ¿no?, en una guerra va a ser Agustín Gamarra. ¿Cuándo? En 1841. ¿Qué batalla? Gade, que lo vamos a ver después. Constitución política del Perú. Uno de los puntos más importantes del segundo gobierno de Gamarra va a ser la promulgación de la Constitución Política del Perú de 1879, llamada Constitución de Huancayo. Atención, llamada Constitución de Huancayo. ¿Por qué? Porque va a ser dada por el Congreso General de Huancayo en 1839. Ahora dice promulgación 10 de noviembre de 1839, Constitución de ese año. Derogación 27 de julio de 1855. Presidente del Perú, Agustín Gamarra. Autor, Congreso General de Huancayo. Duración, aproximadamente 15 años. Característica, es la constitución más conservadora de todas las que ha tenido el Perú, ¿no? Como tú ya sabes, el Perú ha tenido 12 constituciones. De las 12, la más conservadora de todas es la constitución del año 1839, dada durante el segundo gobierno de Agustín Gamarra, llamada Constitución de Huancayo porque fue creación del Congreso General de Huancayo. En ella establecía el periodo presidencial que iba a durar 6 años, como ya te dije ya hace un momento. Este es el hecho más trascendente de repente de lo que va a ser el segundo gobierno de Gamarra. Hecho del segundo gobierno de Gamarra, continuamos con esto. Se convocó al Congreso Constituyente de Huancayo, que promulgó la Constitución de 1839, llamada Constitución de Huancayo, ¿no? Inicio de la navegación a vapor en las costas del Perú, ¿no? Aquí en el Perú, aquí al Perú llegaron ya las embarcaciones a vapor y empezaron a navegar por todas las costas y los puertos peruanos. Inicio de la publicación del diario El Comercio. Atención con este diario que existe hasta el día de hoy, 2021, ¿no? ¿Cuándo inicia su publicación, profe? El 4 de mayo de 1839, ¿no? 1839, 4 de mayo, inició la publicación del diario El Comercio, que es un diario de la derecha, de la oligarquía, ¿no?, de tendencia liberal. Todo. Primer contrato para explotar el guano de las islas en noviembre de 1840. Atención. El primer contrato e inicio de explotación del guano de las islas no se dio durante el gobierno de Castilla, sino durante el gobierno de Gamarra, segundo gobierno, en 1840.
Fundación del Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, un puerto bastante emblemático. Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación con el Brasil, ¿no? Un tratado peruano-brasileño de amistad, ya con esta potencia sudamericana. Ahí vemos la imagen de El Comercio, uno de los diarios de habla hispana, bueno, de escritura hispana más antiguos del planeta. Seguimos con hechos del segundo gobierno de Gamarra. A ver, se da la revolución regeneradora de Vivanco. Entonces, ¿qué es eso? A ver, Vivanco había desconocido la elección constitucional de Gamarra, ¿no? Vivanco había dicho de que Gamarra había llegado por la fuerza de la bayoneta. Los chilenos lo habían puesto, nombrado como presidente, por lo tanto no valía Gamarra ser nombrado presidente, ni provisorio ni constitucional. Se levanta Vivanco contra Gamarra. Revolución regeneradora de Manuel Ignacio de Vivanco, quien desconocía la elección de Gamarra, ¿no? Ramón Castilla, un personaje que también va a tener protagonismo ya en la tercera etapa, que es la llamada prosperidad palabra del primer militarismo, que era ministro de Gamarra y que había luchado también contra la Confederación, va a ser el encargado de sofocar, de desbaratar el alzamiento de Vivanco. Lo va a derrotar el 6 de abril de 1841 en Huevillas, ¿no? ¿Qué es Vivanco? Vivanco huye a Bolivia, ¿no? Y se acaba con esta revolución de Vivanco. Pero Vivanco va a aparecer después en la llamada anarquía militar. Eso lo vamos a ver posteriormente. Levantamiento de Santa Cruz. Profecía de Santa Cruz. Me suena. Andrés de Santa Cruz fue presidente de Bolivia antes de la Confederación, y durante la Confederación Perú-Boliviana, que fue prácticamente su creación, él va a ser el supremo protector de la Confederación. Luego fue derrotado en Yungay, ¿no? Y de Yungay, Ancash, ¿no? Él huye, luego de la derrota, huye al Ecuador, ¿no? Y dice, desde Ecuador, antes de Santa Cruz, atizaba la candela para recuperar la presidencia de Bolivia. Quería volver a Bolivia. Y esto significaba un peligro para Agustín Gamarra, ¿no? Gamarra y Santa Cruz eran enemigos acérrimos. Recordarás que antes de la Confederación se dio una batalla en Yanacocha, Uchumayo, Socabaya, ¿no? En Yanacocha, Santa Cruz derrota a Gamarra y Gamarra huye a Chile. Eran enemigos acérrimos, ¿no? Y ante la pretensión de Santa Cruz de volver a la presidencia de Bolivia, Gamarra tiene que actuar. Profe, ¿cómo actúa? A ver, ¿no? Con la invasión a Bolivia, ¿no? Para acabar con las pretensiones de Santa Cruz. Dice, invasión a Bolivia. En julio de 1841, Agustín Gamarra y sus hombres invaden La Paz, Bolivia, pero va a ser derrotado. Es derrotado por el ejército boliviano en la batalla de Gali, el 18 de noviembre de ese año. El 18 de noviembre de 1841, Gamarra es derrotado por los bolivianos en Gali. No solamente derrotado, sino va a ser muerto, ¿no? Va a alcanzar la muerte en Ingal. Por eso te dije al inicio, es el único presidente que murió en batalla, ¿no? Agustín Gamarra. Cuando muere Gamarra, toma el poder Manuel Menéndez por ser presidente del Consejo de Estado. No era primer vicepresidente, ¿no? Con la constitución de Huancayo se anularon las vicepresidencias porque Gamarra quería concentrar todo el poder ejecutivo en su persona, ¿no? Todo el poder ejecutivo en su persona. No había vicepresidentes. Menéndez era presidente del Consejo de Estado, es decir, presidente de una reunión de Estado, no de gobierno, una especie de primer ministro, ¿no? O primer vicepresidente, como puede decir. Y luego de ello, como se queda descabezado el gobierno, porque bueno, a Manuel Menéndez se le reconoce como presidente porque no existía el cargo de vicepresidente, ¿no? Empiezan los caudillos militares a tomar o a pretender tomar el gobierno, ¿no? Y se da la etapa de la anarquía militar. Dice, los bolivianos invaden parte del sur del territorio peruano e intentan apoderarse de Puno, Moquegua, Tacna, y Tarapacá, pero intervienen heroicamente las montoneras guerrilleras quienes neutralizan el ataque boliviano. Entonces, la población civil, ¿no? La población indígena, la gran masa indígena, agrupada en montoneras, se levanta contra la invasión boliviana y contienen a los bolivianos, ¿no? Hasta que se da el Tratado de Paz.
Tratado de paz, con mediación de quién, te imaginas, de Argentina, no, de Chile. Con mediación de Chile se ha un tratado de paz entre Perú y Bolivia. Impresionante. El 7 de junio de 1842 no, se firma el Tratado de Paz en Ácora Puno, o Tratado de Puno también llamado, ¿no? Entre Perú y Bolivia, con el cual se pone fin a la guerra en 1842. Mediación, Chile, ¿no? Mediador, Ventura Lavalle, chileno, que se ofrece ofrece sus buenos oficios para firmar o llegar a este tratado. Y así, bueno, se da fin al segundo gobierno de Gamarra con la muerte de Gamarra en la batalla de Cádiz, y el siguiente periodo sería el periodo llamado la anarquía militar, que va a ser del año 1842 al año 1844. ¿No? Y con eso, bueno, terminamos la historia de Gamarra. Nos vemos, muchachos, espero que se haya entendido. Hasta la próxima. Chao, cuídense. Ok, chicos, muy bien. Acabamos de ver vista un video referente al segundo gobierno de Agustín Gamarra y su anarquía. Bien, 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 bien. A ver, un ratito, no se vayan todavía. A ver. Ya, ok. Voy a tomar captura de su asistencia. Chicos, si ustedes no salen en la asistencia, en la lista que yo pongo, ustedes no se preocupen, porque esto es como una guía. Yo ya sé quiénes están. Yo ya tomé asistencia hace buen rato ya. O sea, usted no se preocupe, no me estén preguntando, profesor, ¿por qué no aparezco? No, yo ya he tomado lista. Usted que envíe esto como una referencia para ver quiénes son los que han entrado a clases y quiénes son los que ingresan tarde. A ver, ya no me estén escribiendo, por favor. Ay, ay, sí, no me... Sí, estoy ya está bien. Ya estoy como referente. Bien, chicos, a ver, para recalcar para la próxima semana, estamos acabando un poquito más temprano, uno por el frío y otro también para que vayan ustedes a hacer sus quehaceres que tienen que hacer. Algunos tienen que ir a trabajar mañana, tienen que hacer un montón de cosas, no, otros que tienen que tener su labor de padre de familia, no, madre de familia. A ver, la otra semana el examen, la otra semana las clases son normales, si no es que no haya clases, las clases son normales, normales. Cuando acabe la clase, recién yo voy a enviar el examen en el grupo de actividad de ciencias, van a ir los tres, que es geometría, biología y química. Pero por favor, lean los mensajes. Yo no quiero que me estén mandando y me digan, profesor, ¿y dónde está? ¿Y dónde lo envió? Por favor, lean, porque hay algunos que no leen. Así le voy a ser honesto, no leen. Tengo que decirles lean para que recién me, verdad, profesor, disculpe. No, pues chicos, tienen que leer, ya, porque ahí yo les voy a enviar. Y en letras solamente veo lo de historia, nada más. Van a tener un tiempo y me tienen que entregar ese mismo día domingo. No que profesor el día lunes, el día martes, que mire que profesor que me caí, que mire profesor que me pasó tal cosa, que no, mire, yo te puedo entender un montón de cosas, pero no puedo entender de que no te des un momento, un tiempo de dar un examen de 4 preguntas, porque ni siquiera son 20 preguntas, son 4 preguntas.
como para que lo pueda resolver. Te doy un tiempo suficiente. Entonces, solamente te pido que un domingo al mes te concentres en tu examen. Nada más te pido eso. Por favor. ¿Sí? Eso es únicamente lo que te pido. ¿Ya? Entonces, el domingo yo termino la clase, yo te envío los exámenes y te doy un tiempo determinado. A tal hora tú no tienes que devolver, no que profesor que no puede, no, lo tienes que devolver. No voy a aceptar ya más que profesor, que mire, que no sea, no. Porque el afectado voy a ser yo porque tengo que estar nuevamente viendo las notas, viendo los registros, pasando las notas. Ya, por favor, quiero que te pongas a un lado, por un momento de mi situación, porque tengo que estar viendo y revisando, porque no es que yo vea, ay, a ver, no, tengo que revisar tus respuestas, leerlas bien, ver qué han puesto, si va o no da a lo que yo te he preguntado, ¿ya? Así que por favor, repasen solamente ficha 5 y ficha 4, nada más, la de la semana pasada y la de esta semana, nada más. Ahí también estoy incluyendo los videos también que les he enviado. Todos los videos que se le envía, también vayan repasándolo o viendo, porque ahí también estoy cogiendo preguntas. Yo apunto y ahí yo cojo preguntas. Ya chicos, por favor. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo el próximo domingo. Cuídense, abríguense y nos estamos viendo la próxima clase. Bendiciones, hasta luego. Bye. Bendiciones. Bendiciones, Hasta luego, profe. Hasta profesor. luego. Luego. Hasta luego, profesor. Bendiciones, profesor. Chau, Hasta luego. hasta luego, profesor.